Una de las consultas más frecuentes y más importantes, por supuesto, que nos encontramos siempre es sobre la comunicación emocional. O sea, cómo podemos comunicarnos mejor en la relación de pareja, cómo podemos comunicarnos sin que cada vez que tratamos de hablar o resolver un problema, un conflicto o expresar una necesidad, no acabe siendo una discusión, una escalada incluso de agresividad, de desprecios, de descalificaciones o a veces de ruptura, ¿no? Necesitamos entender que la comunicación es fundamental, porque cualquier problema que haya en la relación que se tenga que resolver necesita de la comunicación. O sea, si no puede haber una comunicación, no se puede resolver ningún problema. Lo único que se puede es obviarlo, dejándolo hasta que ese problema se vaya haciendo tan grande, que no se pueda soportar y destruya a la relación y destruya a las personas que componen la relación, ¿verdad? Por lo menos siempre a una de ellas. Entendemos también que la comunicación en la relación de pareja tiene que ser una comunicación emocional, porque muchas veces tratamos de comunicarnos y nos olvidamos de esto. O sea, tenemos que entender que no se trata, aunque sí que es importante, de explicar nuestras razones, de explicar nuestras necesidades, lo que pensamos de las cosas, todo eso es correcto. Pero la comunicación dentro de la relación es una comunicación que necesita expresar las emociones, porque en eso se basa la relación. Y además en eso se suelen basarse la gran mayoría de conflictos. O sea, que los conflictos que no se resuelven en la relación no se resuelven por la parte emocional. O sea, se podrían resolver si no hubieran las emociones en juego. Pero si no se resuelven es precisamente por eso, porque son las emociones lo que lo impiden. Por lo tanto, la comunicación, para poder reparar, para poder entendernos con nuestra pareja, debe ser una comunicación básicamente emocional. Como menos que esté incluida la emoción en la comunicación, ¿verdad? Y que además que esté incluida y además que sea prioritaria. Porque si dentro de la relación, como en otros casos también, yo tengo que comunicar algo y tengo que resolver un conflicto y no tengo en cuenta la emoción, si no tengo en cuenta que la otra persona se tiene que sentir bien, es difícil que funcione, porque en la relación de pareja es necesario que tu pareja se sienta bien, por lo tanto tengo que tener en cuenta sus emociones. Así que, repito, la comunicación ha de ser emocional. Para poder entender cómo establecer una buena comunicación en la relación de pareja, a mí me gusta siempre dividirlo en tres partes, ¿vale? Una parte sería la escucha. Una escucha comprensiva, una escucha activa, una escucha de atención. Una segunda parte sería la expresión. Una expresión no solamente del problema de la que necesitas, sino una expresión emocional, de cómo me siento, etcétera. Trataré de explicarlo un poco más. Y la tercera parte sería el lenguaje no verbal, la forma en la que transmitimos los mensajes no verbalmente, que muchas veces es la fuente del problema, ¿verdad? Entonces, si hablamos de la primera parte, que sería la escucha, la idea es, primero, que hay que escuchar, que esto puede parecer una obviedad, pero claro, resulta que la mayoría de veces, en la mayoría de discusiones, repito, sobre todo en las relaciones de pareja, porque hay temas emocionales, no escuchamos. O sea, primero, lo que nos encontramos con mayor frecuencia es que mientras que la otra persona está tratando de explicar algo, en vez de escuchar, interrumpimos, porque no estamos de acuerdo, porque nos parece bien, o porque nos molesta, o porque tenemos algo que decir, no dejamos hablar a la otra persona. En muchos casos dejamos hablar a la otra persona, pero no estamos escuchando. Estamos esperando que termine de hablar como para poder decir lo que estamos pensando, pero no estamos escuchando a la otra persona. Cuando escuchamos a la otra persona también tenemos que escuchar más allá de las palabras, sino más entender qué le pasa, por qué está expresando esto, cómo se siente, por qué tiene este problema, qué es lo que necesita esta persona, ¿verdad? Porque tenemos que escuchar todo eso porque es una información indispensable y si no la recibimos, si no conseguimos encontrar esa información en lo que nos está diciendo, luego tendremos que poder preguntarlo para entender, porque necesitamos entender a la otra persona para poder resolver el conflicto. La expresión ha de ser, la segunda parte, digamos, ha de ser una expresión también desde nuestras emociones. Quiero decir, tenemos que expresar directamente qué es lo que nos sucede. O sea, no lo que pensamos, no juzgando a la otra persona, no criticando, no reprochando,
etcétera, sino expresar qué siento. Si te sientes mal, si te sientes herido, si te sientes herida, si sientes miedo, si estás preocupado, si estás preocupada. O sea, ¿qué es lo que sientes? No hace falta decirle a la otra persona, es que tú me has hecho, o no me has hecho, o la culpa tuya, o tú eres, sino expresar, pues mira, me he sentido de esta manera y esto quisiera arreglarlo, quisiera hablarlo. Siempre entender que expresar lo que siente uno es necesario, pero lo que juzgamos en el otro nos va, o sea, va a provocar una reacción defensiva. Quiero decir que si en mi expresión hay una descalificación, hay un juicio, hay una queja directa hacia la otra persona, se va a poner a defensiva. Por lo tanto, no va a llegar nuestro mensaje. Si nosotros exponemos con claridad lo que sentimos, nuestro dolor, nuestra preocupación, etcétera, y la otra persona no siente necesidad de ponerse a la defensiva, entonces puede que llegue nuestro mensaje. Aquí tenemos que aprender a desarrollar la asertividad, aprender a decir las cosas sin omitir nuestras emociones, sin omitir nuestros sentimientos, sin omitir nuestras necesidades, o sea, respetándonos a nosotros mismos, ¿verdad? Respetando lo que necesitamos en la relación en ese momento, lo que necesitamos para estar bien, ¿verdad? Pero también en esa asertividad tenemos que respetar a la otra persona. O sea, tenemos que ser capaces de poder decir las cosas sin agredir, pero sin omitir nuestras necesidades. No por miedo a pedir algo voy a decir las cosas a medias o las voy a hacer de forma indirecta o voy a esperar que lo adivine o voy a esperar que se dé cuenta. No, directamente, espontáneamente, pero desde cómo me siento. Es importante, o sea, necesitamos poner las emociones, necesitamos poner ahí mismo, expresar nuestro dolor, nuestra necesidad, sin agredir, para que la otra persona cuando la vea, cuando la entienda, sin haberse puesto a la defensiva, como digo, no tenga más elección que decir si vuelve a hacerte daño o si no vuelve a hacerte daño, ¿verdad? Pero si pone la defensiva es como si cambia de tema. O sea, si tú le expresas a tu pareja que, mira, me duele que, pues, por ejemplo, que llegue, no sé, lo mismo ejemplo de siempre, que llegues muy tarde a casa por las noches, que vienes muy tarde y etcétera, ¿verdad? O sea, expresarlo desde ahí, desde me siento solo, me siento sola, siento que a lo mejor es que no te importo, me preocupa si realmente estamos descuidando la relación, etcétera. Entonces, si expreso esto, la otra persona puede valorar cómo me siento, ¿verdad? Y puede decidir si quiere atenderme, si le importas, ¿no? Si le importas, pues dirá, bueno, y tratar de llegar antes o tratar de una explicación que te haga sentir bien, ¿verdad? Pero si tú le dices a la otra persona, es que siempre llegas tarde, es que no te importo, es que haces lo que te da la gana, etcétera, etcétera, que es lo que acostumbramos a hacer, ¿verdad? Eso no es una expresión correcta. La otra persona se va a poner a la defensiva, pero es que es como un cambio de tema, es como si cambia de tema. O sea, en vez de hablar a partir de aquí de cómo te sientes y de tus necesidades, pues se va a empezar a hablar de que no, es que yo tengo que hacer lo que necesite hacer, porque no tengo por qué estar limitado a lo que tú me digas, porque yo tengo que ser una persona libre, porque no estoy de acuerdo con... O sea, se empieza a cambiar de tema. O sea, en esas escaladas que se dan en las discusiones, otra cosa que pasa es que se cambia de tema. Entonces tenemos que verlo, porque la otra persona se pone a la defensiva. Y si sucede, si nos damos cuenta de que se ha cambiado de tema, es porque hemos hecho eso. Entonces tratemos de recuperar, decir, bueno, sí, tienes razón, sí, no me he dado cuenta, no quería decir eso. O sea, no se puede disculpar. Se puede disculpar las veces que haga falta, siempre y cuando después seamos asertivos. Si tienes razón, lo que pasa es que yo me siento muy mal, me pasa esto, etcétera, etcétera, y me gustaría que si tú pudieras o pudiéramos hablarlo para que yo no me sienta bien mal. ¿Entiendes? Cada vez que la otra persona se ponga a la defensiva es como que va a cambiar de tema, ¿verdad? O sea, va a hablar, en vez de tu necesidad y de tu problema, va a hablar de su problema o de lo que piensa y de ahí se puede derivar a cualquier cosa, ¿verdad? Entonces nos tenemos que centrar en nuestra expresión, en nuestra necesidad y expresarlo las veces que haga falta hasta que la otra persona lo entienda, ¿verdad? Y no caer en las discusiones y en las escaladas. Muchas veces sí que es difícil decir a la otra persona, oye, es que tú llegas tarde cada día,
es que vienes a las tantas, o es que muchas veces es casi inevitable, porque si dices, bueno, es que me siento así, ¿por qué? Porque vienes tarde, vale. Entonces, si tenemos que hablar de la otra persona, debemos tratar de describir con claridad los comportamientos, ¿vale? Mucho ojo, porque si yo le digo a la otra persona, es que siempre llegas tarde, vienes cuando te da la gana o no te importo, la otra persona se va a poner a la defensiva, porque va a decir, no, no, siempre no llego tarde, sí que me importas, no es que haga lo que me da la gana, es que estoy trabajando, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, describir la conducta la circunstancia de manera correcta sería decir, mira, es que ayer llegaste a las 10:30 y el martes a las 11. Yo no sabía dónde estabas porque no me habías dicho nada. Te pregunté y no me contestaste. Yo quiero que sepas que en ese momento pues yo me inquieto, me siento mal. Entonces, si tengo que hablar de la otra persona, tratar de describir siempre las cosas exactas, para que no dé lugar a que se ponga a la defensiva, porque si llegó a las 10 y llegó a las 11 y no contestó un mensaje, es la verdad. Entonces, ¿se puede poner a la defensiva? Claro, seguramente lo hará, pero no nos podemos mover de ahí, porque es la realidad, ¿verdad? Entonces, ahora, si empezamos a atacar a la otra persona, claro, a lo mejor no es real, ¿verdad? Y mucho menos le va a gustar, pero si es un hecho, aunque no le guste. Y si nos atenemos a los hechos y a las necesidades y a las emociones, estaremos en una posición firme para comunicarnos. Debemos tratar de no movernos de ahí y no caer en la pelea, o sea, no caer en las expresiones de descalificación, de desprecio, de odio, de rencor, de traer cosas del pasado, etc. Ciñámonos al problema concreto, de una manera clara y sobre todo en la emoción, porque entonces estamos saboteando nuestra necesidad de comunicación. Claro que esto suena así, puede sonar difícil y la otra persona a lo mejor puede que no colabore o que cueste mucho. Normalmente si lo hacemos bien, la otra persona algo va a colaborar o por lo menos algo va a mejorar. Pero hay que entender también que esto que yo expreso es una comunicación. La comunicación en la pareja es cosa de dos. La idea es que ambas personas traten de posicionarse aquí y si los dos trabajan desde aquí, si ponen voluntad en ceñirse a una comunicación funcional, es fácil de que funcione, claro. Y la tercera parte es el lenguaje no verbal. El lenguaje no verbal a veces es lo más importante de todo, porque no nos damos cuenta que muchas veces mientras estamos tratando de razonar con tu pareja, explicándole cómo te sientes, lo que necesitas, lo que ha pasado, cuál es el problema, no estamos dando cuenta que inconscientemente estamos emitiendo un montón de mensajes agresivos. Quiero decir que, y no nos damos cuenta, pero la otra persona sí. Incluso hasta puedo decir que la otra persona se da cuenta sin darse cuenta. Es una cosa muy curiosa, pero sucede. O sea, si yo, por ejemplo, expreso a mi pareja que tengo un problema, que me siento mal, pero mientras lo hago, me inclino hacia adelante y miro así con una mirada un poco agresiva y pongo los puños así o empiezo a hacer así con los dedos o hago así con la cabeza. Claro, todo eso es un lenguaje no verbal, ¿de acuerdo? Puedo apretar las mandíbulas, ponerme así. O sea, hay miles, bueno, hay miles o cientos, no importa, de señales de lenguaje no verbal que llegan a la otra persona. La otra persona, cuando está escuchándote, también te está viendo. Entonces, cuando ve ese lenguaje no verbal, su cuerpo se pone a la defensiva, aunque no se dé cuenta, o sea, aunque no sea consciente. O sea, su inconsciente sí se da cuenta. Entonces, la otra persona, aunque te está escuchando lo que dices, le ha llegado ese impacto del lenguaje no verbal a su inconsciente, o a su parte consciente también puede ser, y se pone en guardia, se pone en alerta, como si le estuvieran atacando. Entonces, claro, justamente esa persona siente que te quiere escuchar, pero al mismo tiempo se siente agredida, o se siente molesta, o te tiene miedo. Porque, ¿qué pasa en una relación de pareja donde muchas veces, por desgracia, hay un poco de esta... no digo violencia de género, que también, pero a veces hay maltratos psicológicos, etcétera. ¿Qué pasa aquí? Que si una persona quiere hablar con su pareja y tiene una postura agresiva o habla con una voz muy alta o muy rápida o muy contundente o cualquier forma de lenguaje no verbal, la otra persona automáticamente, aunque quiera escucharte, conecta con el miedo, ¿verdad?
Entonces debemos aprender a observar nuestro lenguaje no verbal, a darnos cuenta que en esa comunicación estamos emitiendo muchos elementos agresivos, incluso sin darnos cuenta, pero si nos observamos, si nos damos cuenta, podemos tratar de cambiarlo. Ahora, como esto es cosa de dos, también quiero decir, si ambas personas, ambos de miembros de la relación, tratan de trabajar en esta comunicación y se han puesto de acuerdo, ¿verdad?, para hacer un esfuerzo, entonces también es bueno hacer la señal, como decir, por ejemplo, en el caso de este, ¿no? Si ella, por decir un caso prototípico, no tiene que ser así, ¿verdad?, pero es prototípico. Ella tiene miedo porque él a veces se pone muy agresivo, ¿verdad? Y él quiere comunicarse con ella, ¿verdad? Y cuando quiere comunicarse con ella, pues se pone nervioso y empieza, pues a lo mejor a hacer así, ¿no? Con los dedos y estas cosas que he dicho. Entonces ella de repente siente miedo, ¿verdad? O se siente cohibida o no se siente tranquila para poder expresarse. Entonces, si se ha hablado y se dice, pues, mira, estás haciendo esto y esto a mí, esto que acabas de hacer, ahora mismo me siento intimidada, me siento, o sea, decirlo. Claro, si se pone voluntad, si la otra persona dice, no me he dado cuenta, disculpa. O sea, hay que aprender a disculparse. Disculparse es importante. Disculparse es importante porque significa que me importas. No quiero que lo pases mal, no quiero que sufras. Yo quiero que estés bien. Solo quiero que sepas lo que necesito, lo que me pasa, cuál es mi problema. Entonces, si he hecho algo que te ha herido, yo te pido disculpas, pero aún así, repito, aún así voy a ser asertivo y quiero que sepas que este es mi problema, que esto es lo que necesito. Si la persona vuelve a hacer algo, es que levanta la voz, perdona, es que he levantado la voz, acuérdate que sabes que si levantas mucho la voz yo me pongo nerviosa o yo me pongo nervioso, me intimida y no puedo, comunicarme bien contigo. Entonces se piden disculpas, te pido disculpas y entonces se baja la voz, uno trata de relajar su cuerpo y se mantiene la conversación y se trata de solucionar las cosas. O sea, quiero decir que tenemos que ser así de asertivos y poner voluntad en la comunicación, entendiendo estos tres elementos. Y que si en alguno de los casos uno expresa, cualquiera de ellos, ¿no? Como es que esto es lo que yo necesito, o mira que me has alzado la voz y sabes que me da miedo, me bloqueo porque tengo miedo de que te pongas agresivo, etcétera. Si llegamos a un punto que expresamos las cosas de forma asertiva, ponemos nuestras emociones, comunicamos las limitaciones o las cosas que nos hacen daño y la otra persona no hace nada, no pone de su parte, ¿verdad? Porque como he dicho, esto es cosa de dos, hay que poner de su parte los dos, demostrar voluntad y esfuerzo. Si la otra persona no lo hace, la comunicación se termina. Ya no hay comunicación. No puede haber una comunicación efectiva en una relación de pareja en la que una de las personas no le importa hacerle daño a la otra. Cuando se da cuenta. Cuando no nos damos cuenta, se entiende. Pero cuando una persona se da cuenta y la otra persona te lo está mostrando de una manera o de otra, tú continúas en esa comunicación y sigues haciendo daño a esa persona, eso, aparte de ser una falta de respeto, pero se puede comprender porque tú tienes tu propio dolor, eso destruye la comunicación al momento. O sea, no merece la pena continuar, porque a partir de ahí, lo que pasa siempre, siempre, es que se continúa en el conflicto, en la discusión, cada vez se hace más daño, ¿verdad? Y la mayoría de veces el uno al otro se va haciendo más daño, y a la siguiente conversación, a la siguiente vez que tratamos de resolver un conflicto, venimos heridos. Y venimos heridos y en vez de exponer nuestra herida para que la otra persona, porque exponer mi herida es decir, esto me duele, esto me hace daño. En vez de exponer nuestra herida, ya nos ponemos a la defensiva desde el principio. Ponerse a la defensiva es atacar, ¿verdad? Ponerse a la defensiva es sacar armas, sacar escudos, da igual. Ponerse a la defensiva es para pelear. Tenemos que mostrar nuestras heridas. Si no podemos mostrar nuestras heridas porque nos van a hacer daño, cada vez que intentamos comunicarnos y nos hacemos daño, lo que hacemos es como una montaña. Una montaña que llega un día que no tiene arreglo, porque cuando ya te han hecho tanto daño en esos intentos de comunicación, es tan difícil, hace falta un esfuerzo tan grande para poder abrirse a la comunicación emocionalmente, ¿verdad? Que ya no hay nada que hacer. Entonces,
tenemos que entender cómo funciona la comunicación, tenemos que entender estos tres componentes, porque sin alguno de ellos, si falta alguno de los tres, la comunicación no es posible. Tenemos que aprender a escuchar de verdad, a escuchar de verdad, porque escuchando también demostramos que nos importa la otra persona. Si no te importa la otra persona, no escuches, pero tampoco tienes nada que hacer ahí. ¿Qué haces estando con una pareja con la que no te importa, verdad? Pues la tienes que escuchar. Entonces, si la escuchas, podrás entender cómo puedes hacer para solucionar su problema y atenderla. Y viceversa, y tu pareja a ti, ¿verdad? Expresarse. Expresarse es lo más importante también. ¿Por qué? Porque si no expreso qué es lo que necesito, cuál es mi dolor, qué es lo que me duele, cuáles son mis sentimientos, si no expreso realmente en el fondo cuál es el problema, si solo hablo de la superficie, de lo que no me gusta, de lo que creo, de mis opiniones y mis reproches, en vez de hablar, expresar cuál es la necesidad, tampoco se puede solucionar porque ni siquiera se ve, solo se ve pelea, ¿verdad? Y el lenguaje no verbal es también muy importante porque el lenguaje no verbal es la manera en que nos comunicamos inconscientemente. O sea, tenemos siempre dos estilos de comunicación, o sea, dos niveles de comunicación. Nos comunicamos a nivel verbal, a nivel racional, ¿verdad? Pero nos comunicamos a nivel emocional, a nivel del lenguaje no verbal. Entonces, esto también hay que tenerlo presente porque es indispensable si no somos capaces de utilizar los dos canales de comunicación de manera efectiva. Por mucho que hablemos, ¿verdad?, de forma verbal y inconscientemente estamos transmitiendo agresividad y sentimientos negativos, tampoco conseguimos que haya comunicación. Así que, más o menos resumido, no sé si lo he resumido, a lo mejor lo he complicado un poco, pero más o menos esto es para mí los tres ingredientes que tenemos que tener en cuenta y trabajar en profundidad y en extensión para ir consiguiendo mejorar la comunicación dentro de la relación de pareja.